Estamos de vuelta y comienza nuestro panel Voces del Poder. Como cada mañana, nuestros panelistas invitados nos ayudan a entender lo que está pasando en la contingencia. Están con nosotros Emilia García, directora de estudios de Idea País. ¿Cómo estás, Emilia? Buenos días. Bienvenida, gracias por estar aquí. Y Daniel Grimaldi, director ejecutivo de Chile 21. Bienvenido, Daniel. Muy buenos días. Buenos días, gracias por estar con nosotros. Oye, partamos por la entrevista del presidente Kast. Tuvo su primera entrevista radial En su casa. con Archie, en su casa. Y dijo así, casi literalmente. El presidente lo recibió ahí en el Palacio de la Moneda, los periodistas invitados a esta entrevista. Y bueno, hay varios temas que abordar. Me gustaría partir con una mirada más general respecto al tono que tiene el presidente. Han sido 3 semanas súper intensas las de instalación, marcadas por supuesto por el aumento en el precio de los combustibles, pero con otros flancos que ya podremos ir viendo en detalle. Emilia, ¿cómo viste primero al presidente en esta entrevista? Bueno, yo caí en cuenta hoy día que era la primera entrevista que daba a la radio desde que asumió. Creo que mantuvo el tono que siempre ha tenido José Antonio Kast, que es más bien sobrio, no es extravagante, que eso tiene cosas buenas y cosas malas. Creo que sobre todo en el minuto en el que estamos ahora, yo hubiese esperado un tono un poco más distinto, no tan frío, un poco más empático con la situación que estamos viviendo actualmente. Sobre todo a propósito de esta crisis mundial que él bien retrataba, el alza de los combustibles, pero yo creo que al gobierno le está costando encontrar un tono post-campaña. ¿Ah, sí? Porque claro, yo creo que sabemos que el votante chileno promedio cambia de opinión muy rápidamente. A quien le da el apoyo a las semanas se los puede quitar y eso es lo que estamos viendo un poco ahora. Y claro, en campaña al chileno le puede gustar ver a un candidato que sea claro, que sea duro, que apele todo el rato o siempre a la gestión, a la eficiencia, a la responsabilidad, sobre todo en el contexto de un gobierno como el que teníamos el gobierno saliente, que tenía falencias sobre todo en ese tipo de ámbito. Pero creo que ahora el tono debiese ser completamente distinto, sobre todo, insisto, con la crisis mundial que estamos teniendo actualmente. Y yo creo que ahí al gobierno le ha costado mostrar un poco más de empatía y compasión, explicar de mejor manera cuáles son las decisiones que se están tomando. Interesante ese punto porque las encuestas también reflejan eso como un flanco de la crítica de los ciudadanos. Ahora, me parece bien que el presidente insista en ese punto de que ellos miran las encuestas pero no toman decisiones en base a las encuestas. Eso me parece muy bueno. Pero claro, hay un problema que es real y es cómo la ciudadanía percibe que el gobierno está fijando o tomando en consideración lo que las mayorías populares necesitan y no solamente por criterios costo eficientes. Bueno, de hecho se le preguntó, antes de darte la palabra a Daniela, pero se le preguntó al presidente también por ese tema, si no temía quedar como indolente frente a la ciudadanía y él decía que no y justificaba la decisión de haber subido el precio de los combustibles. Daniel. Yo creo que ahora, en breve tiempo, el presidente y su equipo han visto lo que significa pasar de una campaña política con mensajes mucho más fáciles, mucho más simples, de decir todo va a estar bien, a tener que dar certezas, efectivamente, con acciones. Y ahí es donde tienen un flanco muy débil, porque no han ajustado, a mi juicio, esa transición de un equipo de comunicaciones de campaña muy agresivo a una comunicación que debe dar certezas que el país va a avanzar, que se están tomando las decisiones correctas, sin estridencia, donde ahí tenemos un tono que es más bien parco, no muy brillante del presidente de la República, que es calmado, por suerte, que se agradece, pero que no logra transmitir esa certeza de que están convencidos de lo que está haciendo, de los efectos que eso va a tener, va a ser positivo. Entonces, ahí hay un desajuste en la estrategia comunicacional del gobierno, me parece. Eso como primer punto. Una cosa es un desajuste en lo que están comunicando, cómo lo están comunicando. Y lo segundo son las medidas en profundidad, que me parece que muchas de ellas no están seguros de los efectos que van a tener porque el mundo está muy dinámico y las cosas que ellos creyeron que iban a suceder cuando estaban en campaña, hoy día son distintas. Ahí la lección es
es que finalmente cuando se es gobierno se debe asumir que nunca las cosas suceden como uno quiere. Y hay que estar preparados para eso, para conducir un buque en la adversidad y dar certeza. Si lo que el público quiere, lo que las audiencias y los electores quieren, son personas que den certeza de que pese a la adversidad, pese a que hay una crisis, ellos primero no van a pagar el costo. Y que si es un costo que hay que pagar, va a ser equitativo. Equitativo no en cuanto a ya todos pagamos por igual, porque sabemos que siempre los más ricos tienen un colchón más efectivo, sino que hay justicia en ese pago, hay una compensación. Y eso no está claro. Y ahí es donde el gobierno abre la ventana que se le critique por indolente, por insensible, muchas otras cosas. Ahora, Emilia. yo no sé, a mí no me da la sensación de que ellos no estén seguros de las medidas. Estamos hablando, en verdad, a propósito del alza de los combustibles, pero Sí. a mí no me da la sensación que no estén convencidos. Yo creo que efectivamente están muy convencidos de que lo que hicieron lo correcto. Y de hecho, hoy día el presidente Kast defendía que otros países están analizando las mismas medidas que ellos ya tomaron hace una semana. Y yo creo, sinceramente, que ellos sí tomaron una buena decisión considerando nuestra caja fiscal. Ahora, el problema es que en política, y lo hemos dicho otras veces en este lugar, a veces lo que más importa es la forma más que el fondo. Entonces, el gobierno, el problema que ha tenido la última semana es que no ha sabido comunicar de buena forma cómo esto era la mejor decisión en el largo plazo. Cómo vamos a tener que, bueno, pasar por este trago amargo por un par de meses para no seguir desfinanciando al fisco y así una serie de medidas que insisto, que creo que no han sabido comunicar bien y esto creo que se enmarca en otra cosa que creo que faltó hoy día en la entrevista con el presidente, y es instalar cuál es este horizonte al que él aspira como proyecto político. A ratos siento que el gobierno se puede estar transformando solamente en una gestión de seguridad y económica, que sigue siendo el principal desafío de nuestro país, y está muy bien que sea así y que ese sea el foco, pero siempre lo que ha tenido como mayor fortaleza el presidente ha sido esa capacidad de mezclar como una narrativa media personal con sus propias convicciones, y creo que ha ido perdiendo eso último, y efectivamente la gente espera del mandatario que comunique o que sea capaz de transmitir hacia dónde estamos yendo como país, y creo que eso no lo está haciendo o no lo ha logrado hacer con la suficiente Ahora, efectividad. ¿y ese es un problema comunicacional solamente, Daniel, o un problema más de fondo respecto al proyecto que tiene José Antonio Kast? Te lo pregunto porque, sí. por ejemplo, respecto al tema de Saracuna, se refirió el presidente a este tema y decía, a pesar de que el proyecto está listo en el Congreso y hay un acuerdo bien transversal y todo, pero el presidente decía, no, acá vamos a esperar hasta tener las cuentas claras, y volvió a golpear al gobierno anterior por el tema de los números y que no les cuadran y que no confían en esos números. Vuelve a insistir en ese punto, a pesar de que es un asunto bien urgente, hace mucho rato, y que está políticamente bien consensuado. Por supuesto, aquí hay, yo creo, dos problemas. Uno de la comunicación, que es de mucho más fácil solución, creo yo. Y lo segundo es un error de diagnóstico. Creo que siempre lo dijimos en otras circunstancias, que la idea de un país en emergencia es exagerada. Las clasificadoras de riesgo a nivel internacional siguen considerando que Chile es de los países más confiables en la región. Nuestras finanzas, a pesar de los impases, a pesar de los problemas que hay, están sanas. Chile no tiene un problema de quiebra, ni mucho menos. Entonces, hay un problema de diagnóstico que impide ver con claridad el país que se gobierna. Eso creo que es un problema político. Y ese es el más difícil de solventar. El presidente, en su discurso de asunción del mando, evocó a Diego Portales, muy convencido, y a Jaime Guzmán. La ideología portaliana, el perfil del autoritarismo o la autoridad que intentó construir Portales, tiene una visión residual del pueblo. Es decir, la participación, la opinión del pueblo viene después de que hay una normalización y la imposición de una autoridad centralizada y que está en la figura del presidente. Y eso finalmente también le costó caro a Diego Portales, y fueron otros los que después intentaron conducir eso. Ciertamente dejó instituciones, pero no quedaron igual. Se modificaron también, y pagó también un precio importante Diego Portales por eso.
Creo que también debiera sacar eso como lección el gobierno y no quedarse solamente con esta idea cliché de que la gente requiere primero una autoridad y luego la democracia, por simplificarlo. Entre paréntesis, Pinochet también pensaba de la misma manera. Entonces hay ahí un trasfondo que se mantiene, hay una coherencia con esa visión autoritaria y que aquí hay que asumir los costos. Y parece que lo quisieran, parece que quisieran ese apriete del cinturón. Y no se dan cuenta que las situaciones en el mundo han cambiado. Chile es diferente, es un país mucho más complejo. Cuesta gobernar el Chile de hoy. Y ahí creo que en su diagnóstico y la manera en que están concibiendo el país que gobiernan tienen un error profundo. La gente, como dice Emilia, te quita el respaldo inmediatamente. Y en ese sentido, Emilia, vamos a uno de los temas que ha sido más importante quizás en las últimas horas, por las consecuencias políticas que ha tenido también, que tiene que ver con la remoción de la directora de Senamec. Sí, pero antes, ¿puedo responder dos cositas respecto a lo que dijo Daniel? Que yo creo que dos cosas. Lo primero, puede ser que haya disputas sobre el concepto de gobierno de emergencia, pero lo que sí es claro es que nuestra caja fiscal está profundamente deteriorada y en parte estamos hace una semana con los nuevos precios del combustible porque no tenemos un colchón que era el colchón que Chile venía teniendo hace muchísimos años y décadas para poder enfrentar crisis. Entonces, la situación sería distinta si es que el gobierno anterior hubiera cuidado mejor la caja fiscal. La mejor directora de presupuestos, como dijo hoy día el presidente Kast, no fue capaz en ningún año de proyectar bien la deuda, el presupuesto, la recaudación, y eso para los chilenos le trae trae consecuencias para los ciudadanos de pie, porque eso significa que en crisis como las que estamos teniendo y que cada vez tenemos más crisis globales, porque cada vez el mundo está más en guerra, eso significa que el minuto en que tenemos estas crisis no se puede ir en ayuda de las personas más vulnerables. Y eso es sobre todo en gran parte porque no se cuidó la caja fiscal. Entonces aquí yo creo que hay que ver las cosas en perspectiva. Y lo segundo, con respecto a esta idea como o esta obsesión con tratar de comparar a Kast con alguna figura autoritaria, yo creo que hace mucho tiempo se ha venido deteriorando la figura de la autoridad en todo sentido en nuestro país, ya sea de la autoridad la autoridad policial, la autoridad de los padres en la casa, la autoridad en la misma sala de clase. Y, por ejemplo, lo que vimos hace un par de días en Calama, que un estudiante mata a la inspectora, tiene que ver también con una crisis de la autoridad en el país. Y que una persona como el presidente de la República o quien sea vuelva a hablar de la importancia de marcar de nuevo esa autoridad no significa en ningún caso que estamos hablando de nuevo de autoritarismo ni una otra cosa. Una cosa es autoridad y otra autoritarismo. La autoridad la dan las instituciones, no la da la figura de una persona, el poder. La figura de las personas también da autoridad. El padre de una familia es una autoridad por naturaleza. Está investido de un rol, por supuesto. Entonces, una cosa es autoritarismo y otra cosa es autoridad. Hay padres autoritarios que no tienen ninguna autoridad frente a sus hijos. Intentan poner normas de manera incluso agresiva, que no responden a la lógica y no tienen el respeto de sus hijos, tienen miedo. Entonces, cuando tú tienes miedo, ¿eso es autoridad? No, es una dominación demasiado sencilla. Es como pensar que la gente obedece cuando tiene un fusil en la cabeza. Eso no es obediencia, eso es salvar tu vida. Cuando tú obedeces verdaderamente es cuando consideras que ese poder que tiene el otro es legítimo y lo obedeces incluso porque sabes que te conviene. Entonces, cuando tienes autoritarismo es imponer algo y sin la aceptación de los demás. Creo que ahí hay un error en concebir el problema de la autoridad y creo que Chile tiene ese problema, que está en un momento de descomposición de un cierto tipo de autoridad, y la autoridad también va modificándose porque necesita una legitimidad social. Y la sociedad, por supuesto, que cambia. Entonces, cuando tú quieres concebir que la autoridad es una cosa que no cambia, y no, el padre de familia siempre tiene que ser así, la imagen del presidente, de las instituciones, esas cambian también, porque cambia la sociedad. Tenemos instituciones políticas que son del siglo XIX. Y estamos en el siglo XXI. Pensar que tenemos que reconstituir nuestra sociedad con la autoridad del siglo XIX
Creo que es una falla. Yo creo que el problema... Avancemos al siguiente tema, Emilia, para no quedarnos mucho rato en esto, para abordar el tema sobre la situación de la ministra de la Mujer, Judith Marín, que quedó en un espacio de crítica, digamos, bien importante, incluso desde su propio sector. La senadora María José... Paulina Núñez ha planteado varias críticas también respecto a la decisión que se adoptó en orden a la salida de la directora de Cernamec, Priscila Carrasco, y María José Gatica, ahí está la senadora de Los Ríos, también ha planteado una crítica similar. ¿Fue mal gestionado este tema? ¿Qué te parece, Emilia? Yo creo que es una situación compleja tanto para la exdirectora del Cernamec como para el gobierno. Recordemos que, el Servicio Nacional de la Mujer es un servicio clave para la prevención y el tratamiento de la violencia contra la mujer y para llevar a cabo su cometido se necesita gestión diaria y constante. Dicho eso, creo que si es que efectivamente habían antecedentes tan graves como los que se están invocando para pedirle la renuncia a la directora de gestión y de confianza, entonces yo hubiese esperado que se hubiesen dado a conocer inmediatamente con la solicitud de renuncia, porque si no se vuelve a pensar que este gobierno puede estar siendo indolente con ese tipo de situaciones. Ahora bien, entiendo que la exdirectora lleva bastantes meses con licencia y por el cáncer que tiene, sí. E insisto, en un servicio que es tan importante, efectivamente uno necesita que la autoridad de ese servicio esté constantemente atenta a la gestión del servicio. Ahora bien, no sé cuáles son las razones, no las han explicitado y creo que es una situación muy difícil de llevar tanto para las autoridades como para la misma exdirectora que actualmente atraviesa ese cáncer. El presidente Kast, Daniel, esta mañana decía que básicamente esta decisión se atribuía a un problema de confianza y de gestión también, y hay un informe interno que revelaría esos problemas de gestión. Yo creo que toda autoridad tiene el legítimo derecho a poner los cargos de confianza en quienes confían en ellos. Me parece que la solución que da la diputada recién entrevistada, Flores, ¿no? Flor Weiss. Sí. La diputada Weisen, parece ser razonable, ¿no? O sea, claro, es una persona que tiene un drama humano y hay que considerar eso. Si estaba ejerciendo su función de determinada manera, habrá un lugar donde ella pueda también seguir sirviendo por un tiempo, que terminar su tratamiento. Hay una cierta condición humana que no hay que perder. Aquí no estamos hablando entre enemigos, son adversarios políticos. Y mostrar cierta magnanimidad con el adversario político también es importante. Es bueno que te vean humano desde el poder, no un poder desalmado. La gente no quiere eso. Me parece que está dentro del sentido común también dar una salida humana a una persona. ¿Puede escalar mucho este problema para el comunicacionalmente? Sí, porque se junta con otras cosas, esta indolencia, el pensar que, sí, bueno, tiene cáncer y, bueno, salud incompatible con el cargo, fuera. Bueno, si suben las cosas, bueno, levántese más temprano o ocupe la bicicleta si la vecina está cara. Como ya pasó antes, entonces eso calienta los ánimos, no ayuda a esta idea del presidente, todo va a estar bien. No, todo va a estar mal, parece, porque la gente no está entendiendo el ánimo nacional. Entonces ahí creo que hay que tener mucho cuidado. Entonces, evitaría que esto escalara más, para concentrarnos en las cosas más importantes. Y probablemente hoy día tendremos alguna versión también desde el gobierno, en algún punto de prensa durante la mañana. Eso es lo que trasciende desde La Moneda por ahora. Oye, antes de irnos, revisemos el último tema que tiene que ver con la decisión que ha adoptado el gobierno y el presidente Kast en particular de no aplicar este recorte de 3% de los ministerios en el Ministerio de Seguridad. La decisión finalmente se revierte. Lo que ha dicho la ministra de Seguridad es que el propio presidente tomó dicha decisión. No habrá recorte entonces en un momento de estrechez, como ya comentábamos antes, que había obligado, de acuerdo al Ministerio de Hacienda, a este recorte parejo en todos los ministerios. ¿Qué te parece la señal que está dando el gobierno en ese sentido, Emilia? A mí me parece una buena señal que en un principio se haya obligado a todos los ministerios, servicios, a sentarse a la mesa y ver a ver cuáles son nuestros gastos y en qué podemos recortar. Yo creo que eso es un ejercicio que debiese hacer todos los gobiernos, no solamente cuando inicia un nuevo gobierno, sino que también en la tramitación de la ley de presupuesto. O sea, tenemos que estar constantemente haciendo el esfuerzo por ver cuáles son los gastos
actualmente pueden ser recortados. Entonces, en ese sentido, que haya habido una decisión de que todos los ministros evaluaran eso y que ahora la ministra de Seguridad haya expuesto al presidente que ella, ya habiendo considerado todos los gastos, no se puede recortar el 3% y que efectivamente el presidente haya dicho entonces no, porque ya se hizo el ejercicio. Bueno, yo creo que está bien y es razonable que, dado ese ejercicio que ya se hizo antes y con todos los argumentos de gastos, se pueda revertir la decisión en ese Ministerio de Seguridad, en el Ministerio de Seguridad. Me parece de toda lógica, y no solamente porque estamos en una crisis de seguridad, sino que porque efectivamente con los antecedentes ya estudiados, bueno, entonces la plata está siendo bien gastada en este ministerio y no es necesario recortarlo. Daniel. Yo creo que este punto ilustra bien la primera parte que mencioné, donde dije que parece que no están muy seguros de lo que están haciendo, de los efectos que esto puede tener. Porque a pesar de que el ministro de Hacienda está a cargo de la Hacienda Pública y las finanzas fiscales, no es un contador, no es un simple contador. No dice, hay que cuidar la plata, esto sí, es parte del gobierno, se gobierna. Y si uno ve la historia de cómo después de la transición los ministros de Hacienda han ganado poder político, el ministro de Hacienda es muy político. Lo que aquí vemos es que el señor Quirós se concibe a sí mismo como un supracontador. Aquí, mire, las finanzas están malas, hay que cortar. Bueno, hay que meterse el cinturón. Si a mí me pagan por mantener la billetera, creo que hay un error de concepción. Señor, usted gobierna, usted es parte del comité político. Usted tiene que conocer la gente que gobierna, cómo percibe la gente eso. Me parece que está reduciendo incluso su propio rol. Se está quedando como un contador nomás. No me pidan a mí política. Yo tampoco soy simpático, no pretendo serlo, pero yo aquí no quiero ser popular. No quiero ser popular. No se trata de que usted sea popular. Tiene que comprender cómo se gobierna un país, tiene que entender cómo lo va a recibir la población. No es simplemente ver la billetera fiscal, son ambas cosas. Entonces ahí, solamente el punto. Cuando tú planteas 3% para todos, ok, puede ser un ejercicio contable en cualquier empresa, pero no en un gobierno. Cuando tu promesa de campaña fue seguridad va a ser lo más potente, tú puedes partir diciendo vamos a tener una reducción del gasto importante en muchas áreas, pero seguridad no lo vamos a tocar, incluso lo vamos a fortalecer. Pero no se tocó. Ahora no se tocó, pero en principio lo hizo así. Y también pueden haber otras áreas. Por ejemplo, en educación, en salud, con el problema, con la emergencia que hay. ¿También vamos a llegar a lo mismo? No, después de esto en realidad no se va a tocar salud, no vamos a tocar educación. Entonces eso da incertidumbre. Parece que no saben, están tanteando. Es que no creo, porque yo pienso en las economías domésticas, cuando alguna familiar tiene algún problema económico, alguien se queda sin pega, lo que uno primero hace es analizar todos los gastos que tiene para ver dónde recortar para poder apretarse el cinturón. O sea, a mí me parece de toda lógica que el mandato sea cómo vemos a recortar las cosas que están sobrando en este minuto. Pero la crítica tiene que ver con que se haya anunciado ese recorte y luego se echa pie atrás a dicho recorte, digamos. Da una señal quizás de un poco de improvisación también. Pero, a ver, ¿pero qué hubiese sido mejor? Que se hubiera dicho a todos el 3%, pero con flexibilidad. Ahí nadie hubiese hecho el esfuerzo de recortarse 3%. O que se hubiera dicho a todos menos a seguridad, salud y educación. Lo voy a poner en jerga también en el ámbito de una economía familiar. Perdona. Cuando un padre tiene un problema económico y tiene muchos hijos, ¿qué es lo responsable de un papá? Es decir, ¿saben qué? Estamos en crisis económica, a lo mejor ustedes no van a poder seguir estudiando. O primero hace el análisis interno, habla con el banco, ve de dónde puede conseguir un crédito, pero le da certeza a sus hijos de que sus estudios no se van a tocar, que la casa va a seguir siendo segura y que el papá, a pesar de todo, está al mando de la familia, que a ellos no les va a faltar nada. Bueno, y no después de sí, en realidad te induje al temor, lo pasa pésimo, sabe que a lo mejor no va a poder pagar la universidad, va a tener que conseguir un trabajo. Hoy en día la gran mayoría de la población chilena está sobreendeudada. Hoy en día la gran mayoría de la población chilena está sobreendeudada y ese es un problema sobre todo para la clase media y la clase baja.
y el Estado no puede seguir endeudándose por lo mismo, porque es un problema. Entonces, a mí no me parece que, de hecho, la decisión prudente de una familia, antes de apretarse el cinturón, sea ir a pedirle un crédito a un banco. Eso es un problema que actualmente tenemos en Chile, que la mayoría de la población está sobreendeudada. Entonces, lo primero que debe hacer un hogar y también el gobierno es ver cuáles son aquellos gastos, la cantidad de choferes que pueden tener un ministerio que no se justifican, la cantidad de funcionarios, jefes de gabinetes o asesores que pueden tener las direcciones regionales en quién sabe dónde, que tampoco se justifican. Hay muchos gastos que no tienen que ver necesariamente con la política social, sino que con cosas administrativas y marginales que sí se pueden recortar. Y a mí me parece que ese sea el mandato general, con vistas a que pueden haber excepciones como la de seguridad. Como la de seguridad, me parece que está perfecto. Ahora, el problema es que los parlamentarios oficialistas ya piden que se haga la misma excepción también en salud, por ejemplo. Y se van a ir generando otro tipo de excepciones. Su misma gente le está diciendo, echen pie atrás. Y es lo que pasó con seguridad también. Emilia García y Daniel Grimaldi con nosotros aquí en Voces del Poder. Gracias, Emilia. Gracias por haber venido. Gracias, Daniel. Que esté muy bien.